Buenas, buenas, Fabián, ¿cómo andás? Escucha, joya. A ver si puedo. Ahí está. Bueno. Un poquito de música. La justicia social, esta canción es del año 1936, es pre-revolucionario. Juan, ¿cómo andás? Y detrás de esta canción tiene que venir el himno de la escuelita, ¿no? Fíjense cómo se contrapone la letra de una y otra canción, ¿no? Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que Podía faltar, explotaste obviamente. al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Y ahí para la peña hay que Oligarca, caballero, que fumás decirle a Leo que se la cigarro prenda. habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Jefe, ¿cómo andás? Ya en 2 minutitos arrancamos, termina la canción y arrancamos. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el More, código querida, ¿cómo andás? penal. La Viva Perón, Argentina More. tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón. Se está peronizando Que el por jefe, ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Un minuto y arrancamos. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual. Que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne en la nación. Se inculca De eso. este pueblo de argentinos de elevados pensamientos que jugándose el Elevado destino pensamiento. da la vida por Perón. Es dar la vida por la causa. De elevados pensamientos es la elevación cultural del pueblo, ¿no? No hay que bajar el nivel, sino elevar el nivel de la cultura popular. Bueno,
Sí, hago una mini interpretación de las canciones. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Vamos a arrancar seguimos con el ciclo Método de la Acción Política. Vamos por la parte 4. Le vamos enchufando lo que ustedes van pidiendo clase a clase. En esta íbamos a ver método real, método ideal, pero no. Pasaron cosas y terminó saliendo los principios de la conducción. ¿Sí? Principios de la conducción que son muchos, pero en este caso vamos a ver 3 principios esenciales. Y fíjense, cuando hablamos de principios hablamos de verdades primeras, de verdades inmutables, que están presentes en todos los hechos. Y puedes analizar cualquier hecho basado en la interpretación, basado en esos principios. ¿Sí? Cuando ves el hecho, puedes interpretar y hacer una síntesis de lo sucedido para acercarte a la realidad, ¿sí? A lo que realmente sucedió, ayudado a Yelén, ¿cómo andás? Juan Carlos, ¿cómo andás? Ayudado, estos principios nos ayudan a pensar. Fíjense, ya 3 palabras tenemos, 2 palabritas, principios, conducción. Recordemos la conducción, tiene el método de la acción política, que en síntesis sería unir el decir al hacer. ¿Sí? Cuando nosotros le encontramos soluciones a los problemas, bueno, hay que ver cómo generamos el hecho para solucionar ese problema en la realidad. Primero lo encontramos en nuestra cabeza, después lo tenemos que llevar a la realidad a través de hechos, no palabras. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Nos enseña el general. Arrancamos. Primero vamos con una breve reflexión de cuando decimos que la política no se aprende, se comprende. Acá hay un extracto de Perón que dice: yo no quiero hacer una exposición académica, sino una explicación dirigida al entendimiento. No me importa cuando hablo, cómo lo hago, sino utilizar la forma que lleve a la comprensión. Esta es la esencia de la escuelita peronista, de evitar los academicismos, evitar la cuestión 100% racional, atada a modelos de pensamientos europeos o académicos. No, acá vamos a la verdad de los hechos con la sabiduría que nos legó el general Perón. ¿Sí? ¿Qué buscamos acá? Que ustedes comprendan y todas las herramientas que salen de esta escuelita la puedan utilizar en sus realidades, ¿sí? En su militancia. Y vos ya, ¿cómo andás? Caro, ¿cómo andás? Que lo puedan comprender en sus realidades. Y acá otro segundo detalle, voy a marcar. Dice Perón, pero han transcurrido los años y han corrido los siglos, y llegamos a nuestros días y nos encontramos hoy con que la política es en los pueblos de toda la tierra quizá la actividad menos estudiada, aunque la más practicada. Esto lo vivimos hablando, hay que formarse en política, ¿sí? Pero no para ser políticos, sino para ser conductores políticos. Porque desde ahí se transforma la realidad. No solo tener el poder fáctico, sino tener la herramienta que es el movimiento nacional, ¿sí? Ese pueblo organizado, que ahí está el verdadero poder del peronismo. Siempre hablamos de nuestra concepción filosófica, política, económica y social, justicialista, basado en la justicia social. Fer, ¿cómo andás? Bueno, vamos a hacer un breve repaso de conducción. La acción política es una acción colectiva, es menester terminar con la mentalidad individualista. Esto lo vamos a repetir de acá hasta que se termine el mundo. Se trata de pasar de lo inorgánico a lo orgánico, de la acción disolvente a la unidad de acción y de la acción individual a la acción colectiva. Este es el gran problema de la política argentina, ¿sí? Sintetizado en una frase. Organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra, ¿sí? Ahí, cuando hablamos de conducción, hablamos de acción. No de concepción, sino de acción. La realización, ahí está el arte. El arte no está en concebir la idea, sino en llevarla a la realidad, que viva en la realidad. Entonces, ya entrando en los principios de la conducción, dice Perón, en la conducción política hay una serie de principios que conforman, diremos así,
la teoría de la conducción, de la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza. Esta frase la pueden encontrar en vivo e indirecto dicha por Perón en Actualización Política y Doctrinaria para la toma del poder. Fue extraído directamente desde ahí. Entonces, la nuclear es la economía de fuerza. Ya ahí nos vamos acercando. El principio de la economía de fuerzas es, digamos, el tronco. Todos los demás principios son las ramas, las hojas y las raíces. Todos los demás principios obedecen a este, el de economía de fuerzas, diremos el principio nuclear. Sirven a ese principio todos los demás. Fíjense, sirven a ese principio nuclear todos los demás, porque en esto parece como la organización de todas las cosas, es nuclear. Tani, ¿cómo andás? Entonces, entrando ya al primer principio de economía de fuerza, vamos a definirla. Uno de los principios fundamentales de la teoría de la conducción se llama el principio de la economía de fuerza, que dice, para ganar en una operación cualquiera de esta naturaleza, no es necesario ser más fuerte en todas partes. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Esto se lo tienen que grabar en sus mentes, ¿sí? No es actuar permanentemente, es actuar en el momento donde se produce la decisión, con todas las fuerzas, con todos los principios, actuando en ese instante, ¿sí? Esa es la economía de fuerza. Ser eficiente, cuando uno tiene la herramienta de esa organización, utilizarla para que en ese momento donde se produce la decisión, ganemos, ¿sí? Para ganar en una operación cualquiera de esta naturaleza no es necesario ser más fuerte en todas partes. Es suficiente con ser más fuerte en el momento ideal. También a esta le podríamos sumar el que mucho abarca, poco aprieta, ¿sí? El principio de la economía de fuerza se establece como condición fundamental para vencer en la lucha política, que es necesario ser más fuerte en la acción en un momento y en un lugar, que es donde se produce la decisión. Ahora vamos a dar ejemplos. Ahora estamos definiendo economía de fuerza, acción en un momento y un lugar, que es donde se produce la decisión. Este principio de economía de fuerzas es en todos los aspectos de la vida y especialmente de la lucha política un principio inmutable de la conducción. Es permanente. Entonces, hay que utilizarlo siempre el tema de economía de fuerza. Acá lo hemos hablado, el tema de los cacerolazos de la contra, ¿sí? Esos cacerolazos por la República, cacerolazo por la división de poderes, cacerolazo por la justicia, hacen un cacerolazo cada 10 minutos. Ahí no están haciendo economía de fuerza. Además desgastan porque no obtienen absolutamente un carajo. Ya en lo que va del año hicieron 324.000 cacerolazos. Y fíjense que el peronismo, que esto lo habla muy bien Perón en el libro Conducción Política, el peronismo salía a la calle 3-4 veces por año en los gobiernos de Perón. ¿Sí? 1 de mayo, 17 de octubre y alguna otra fecha patria que se necesitara, o en una fecha especial que se necesitara salir a la calle y copar, como la concentración más grande que hubo, que fue donde se dio la fallida fórmula Juan Perón, Eva Perón, ¿sí? Llevaron 2 millones de personas en la 9 de julio. En ese momento se necesitaba. Damián, ¿cómo andás? En ese momento se necesitaba y se hizo en ese momento. No hacía Perón un acto cada 10 minutos, porque no sirve, hay que hacerlo en el momento justo. Y además donde hay más eficiencia, porque él decía, si yo doy un acto cada 10 minutos no sirve para nada, porque me va a escuchar siempre la misma gente. Entonces, ¿qué hacía él? Hacía un acto 1 de mayo, 17 de octubre, donde lo escuchaban millones de personas. ¿Sí? Economía de fuerza, racionalizaba la fuerza. No utilizaba movilizaciones permanentemente. Hacía una movilización en la cual hablaba con la gran mayoría del pueblo. En conducción política, que indudablemente involucra siempre fuerzas políticas, la economía de fuerza es un sistema que permite obtener un poder concentrado en un lugar y en un momento. No hay que pegar todos los días,
hay que pegar cuando duele y donde duele. ¿Para qué estar pegando todos los días? Al final el adversario no siente los golpes. Fíjense qué importante. Si nosotros pegamos todos los días, a todo momento, el adversario se va haciendo cada vez más fuerte. Va perdiendo la sensibilidad y va aceptando los golpes, ¿sí? Y va aprendiendo a aceptar los golpes. Entonces, ¿qué dice Perón? Que no hay que tirar 325.000 piñas, hay que tirar una piña que lo noquee al contrincante político. Entonces, hay que pegar cuando duele y dónde duele. ¿Para qué estar pegando todos los días? Al final el adversario no siente los golpes. Fíjense la trampa de estar permanentemente saliendo a la calle. Que a veces existen diferentes analistas que dicen que al salir estas marchas por la libertad, por la república, y no sé, estamos perdiendo la calle. Hay que verlo desde otro costado. Quizás eso nos está haciendo un ejercicio de ir recibiendo los golpes. Y también se está desgastando el enemigo, porque están haciendo cacerolazo por cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, claro, genera un desgaste la movilización. Ojo. Fíjense los cacerolazos del 2001. Después desaparecieron de la faz de la tierra los cacerolas. Se pudrieron de tocar las cacerolas. Bueno, antes voy a pasar con esto de la economía de fuerzas. Vamos a pasar al segundo principio, que es el centro de gravedad. ¿Sí? Toda acción tiene un centro de gravedad. Y el centro de gravedad de la acción política es el lugar o el objetivo principal en el movimiento decisivo. Allí hay que concentrar todas las fuerzas. Vamos de nuevo, esto es muy importante. Centro de gravedad. Toda acción tiene un centro de gravedad. El centro de gravedad de la acción política es el lugar o el objetivo principal en el momento decisivo. Allí hay que concentrar todas las fuerzas. Porque dentro de la economía de fuerzas, es un principio que está dentro de la economía de fuerzas, hay una teoría que se llama de los centros de gravedad. Es decir, que cuando se hace una operación política, uno coloca el centro de gravedad del esfuerzo que va a realizar en ese lugar donde ha de producirse la decisión para estar en el momento en que la decisión surge gravitando con toda la fuerza. Repito, para estar en el momento en que la decisión surge gravitando con toda la fuerza. Dice Perón, pero cuando ese centro de gravedad no progresa por distintas circunstancias y en cambio en otra parte del dispositivo hay progreso, no hay que titubear en cambiar el centro de gravedad y pasarlo allí donde progresa. Es decir, no darse contra la pared, sino buscarle la vuelta. Bueno, acá vamos a tirar freno de mano. Vimos economía de fuerza, vimos centro de gravedad. A ver cuál es la próxima. En la conducción, al objetivo principal todo, dice Perón, y a los secundarios nada. Bueno, voy a dar dos ejemplos que pueden ilustrar estos principios en el cual Perón con toda su magia los aplicaba permanentemente. Pero hubo dos principios, Enzo, ¿cómo andás? Hubo dos principios, dos momentos que fueron clarísimos. Uno fue en las elecciones cuando gobernaba Frondizi. A Frondizi lo derrocan en fines de marzo del 62. Frondizi llama a elecciones en septiembre, octubre del 61 y creo que en noviembre, diciembre se dan las primeras elecciones con el peronismo. No habían levantado la proscripción del partido peronista, pero sí habían permitido armar organizaciones peronistas, ¿sí? Partidos peronistas, sin utilizar la palabra peronismo. Entonces estaba el Partido Laborista. Igual el Partido Laborista nunca estuvo proscripto. Ahora perdí el nombre del partido con el que se presentaron los candidatos peronistas. Bueno, la cuestión es así. Abren las elecciones en todas las provincias en las cuales el radicalismo era fuerte y el peronismo iba a perder. ¿Qué hace Perón? Bicho. ¿Sí? Le importaba un carajo ganar las provincias. Lo que le importaba a Perón era ganar la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué hizo?
Se dieron elecciones entre 4 provincias que el peronismo perdió. Unión, no sé si era el partido Tercera Posición o Unión, no me acuerdo el nombre del partido. Entonces se dan las elecciones en 3, 4 provincias, el peronismo pierde. Se da una elección clave en Santa Fe, en el cual el peronismo era muy fuerte, pero Perón no quería Santa Fe, Perón quería la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace? Santa Fe era un objetivo secundario. Entonces, al objetivo secundario, nada. Manda al peronismo dividido en Santa Fe. ¿Qué pasa? El peronismo pierde. Cuando vamos divididos, perdemos. Fede, ¿cómo andás? Cuando se da la elección de provincia de Buenos Aires con Framini, manda a todo el peronismo unido. Y gana la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Objetivo primario. Al objetivo principal, con todo. Logra la unión de todo el movimiento, gana las elecciones. Frondizi no las da como nulas las elecciones, bueno, lo derrocan, obviamente. Otro punto importante, cuando acá nos explica, dice que para cambiar el centro de gravedad, esto se da en la batalla que había con Bandor. Bandor quería conformar el neoperonismo y en el 65 hay elecciones en Mendoza y Bandor con su partido neoperonista, en el cual, Unión Popular, ahí está, sí. Bandor con un partido neoperonista que no le daba pelota a Perón, no seguía las dirigencias del comando estratégico, entonces estaban haciendo un peronismo sin Perón, va y gana unas elecciones en Mendoza, creo que eran legislativas. Para la de gobernador, Perón, ¿sí?, sin titubear, cambia el centro de gravedad y todas las fuerzas las manda para Mendoza. ¿Qué hace? Como él no puede venir a la Argentina, manda a su mujer Isabel para ir y rosquear y apoyar un candidato que competía contra el candidato de Bandor, que era Cerú García, creo. Entonces, Perón va y proyecta todas las energías para que gane el candidato que él apoyaba. Y ahí, en ese momento y en esa batalla decisiva, no gana las elecciones, en realidad las pierde, pero sale segundo el candidato de Perón y cuarto el candidato de Bandor. Y ahí fue decisivo, y ahí Bandor empieza a declinar con su poder. Fíjense lo que son las batallas y cómo lo plantea Perón en lo que es el centro de gravedad y en lo que es la economía de fuerzas. En lo que son los objetivos principales y los objetivos secundarios. A veces lo que podemos hacer es engañar al enemigo. Que parezca que el objetivo principal para Perón en esa elección de Santa Fe era ganar Santa Fe, pero no, el objetivo principal era ganar provincia de Buenos Aires, que ahí estaba una gran concentración de poder. Entonces fíjense cómo engañó a los gorilas que permitieron seguir desarrollando las elecciones en otra provincia, pensando de que Perón iba a perder, pero Perón, bicho, con su principio de economía de fuerza, puso todo proyectado y Framini arrasó, ganó 46-25 o algo así, contra un radicalismo dividido. Es la genialidad de Perón. Bueno, y así podemos hacer 6.000 millones de ejemplos, pero bueno, vamos a seguir porque son ejemplos muy extraños de la historia, pero importantes. Entonces dice Perón, nunca se es suficiente fuerte allí donde uno busca decisión. Y es preferible ser batido políticamente en los lugares secundarios con tal que sepamos vencer en los lugares decisivos. La elección de Santa Fe, la del 61 y marzo del 62, en el cual Framini llega a gobernación. Esta es la síntesis de ese principio y de esa sabiduría que Perón la aplicó y anduvo. Y fíjense de verlo en otras situaciones de la historia, de lo que han vivido, de lo que han militado, a ver si realmente este principio, esta verdad primaria, es así, es realmente una verdad, porque los principios son inmutables. Bueno, acá pasamos al tercer principio. Un peronismo sin Perón es como un Fernet sin Coca. Efectivamente. Pasamos al tercer principio. Esto también es clave. Es clave este principio. Continuidad del esfuerzo. Dice Perón,
Todos estos hechos o esas acciones presuponen asegurar una congruencia en la acción. Es decir, no estar empezando todos los días y cambiando de orientación o dirigiéndose en otra dirección distinta a la que se marcha, sin fijar los grandes objetivos lejanos y dirigirse a ellos sorteando todos los inconvenientes que se encuentran en el camino. Vamos de nuevo, continuidad del esfuerzo. Tenemos los objetivos y si hay inconvenientes, sortearlos. No apartarnos del camino, sortearlos. ¿Sí? No podemos estar todos los días empezando de cero, cambiando de orientación y dirigiéndonos en otra dirección distinta. Este es el principio de la objetividad que planteaba Perón. ¿Sí? Objetivos claros, comunes. Y la estabilidad también, el tercer principio de la organización, la estabilidad. No podemos todos los días buscando una orientación nueva o cambiando la organización basado en el camino nuevo que elegimos. Por eso la continuidad del esfuerzo. Trazar objetivos lejanos, dirigirse a ellos, sorteando todos los inconvenientes que se encuentran en el camino. Eso es clave. Lo podemos aplicar en la realidad política que estamos haciendo todos los días, todos los que militan en el sindicalismo, en la política. Esto funciona hasta en la vida misma, ¿sí? Hay que someter un poco a la intuición, dice Perón, que es una fuerza extraordinaria, al raciocinio, que es un reaseguro de la intuición. No soy partidario de matar la intuición con el racionalismo, pero tampoco soy partidario de suprimir el racionalismo por la intuición. Es la utilización equilibrada de estas dos cosas. Está para mí, en la utilización equilibrada de estas dos cosas está para mí la perfección. ¿Sí? ¿Por qué puse esta frase? Porque fíjense, grandes objetivos lejanos y dirigirse a ellos sorteando todos los inconvenientes que se encuentren. Si nosotros trazamos un plan, ahí está la cuestión del raciocinio. ¿Sí? A veces tenemos problemas y no tenemos tiempo para razonar. O hay veces que razonamos una cosa, pero nuestra intuición, sin saber por qué y cómo, nos dice otra cosa. ¿Sí? Es muy importante darle pelota a la intuición. A veces uno huele instintivamente algo que no anda bien, pero quizás en el papel, efectivamente, la intuición es muy importante. Quizás en el papel uno ve una cosa, pero cuando está ahí, en el campo y ve la realidad de las cosas, intuye que puede pasar otra cosa. Y también le tenemos que dar bola a la intuición. ¿Sí? Es una fuerza extraordinaria, dice Perón. Y hay que suplementarlo con el raciocinio. Y en general, cuando uno intuye y actúa basado en la intuición, después en la realidad de los hechos, ve si esa intuición, desde un análisis racional, fue realmente válida y estuvo acertado en la utilización de esa intuición. Prosiguiendo con esto de la intuición, del raciocinio, de la idea y de la acción, una mala idea desarrollada con continuidad puede producir un gran éxito. Y una buena idea que no se desarrolle y con continuidad puede producir un gran fracaso. Esto es así. A veces ser unos cabezas duras nos lleva al éxito. ¿Sí? Una idea más o menos, pero que le metemos toda la garra y toda la energía, nos puede dejar en el éxito. Pero una buena idea en la cual la estamos haciendo mierda permanentemente porque vamos cambiando de camino, perdemos esa continuidad del esfuerzo y siempre hacemos un esfuerzo nuevo, es un quilombo. Entonces, fíjense que una buena idea no es significado de éxito y que una mala idea tampoco puede ser derrochada, dejada de lado. Una mala idea quizás nos puede llevar al éxito. Digamos, no mala, quizás una idea no muy desarrollada, en el cual se adapta bien a nuestra realidad,
pero si le metemos garra nos puede llevar al éxito. Y eso es clave. Eso es clave. Fíjense, esta sabiduría que... ¿Cuántas malas ideas habrá llevado al éxito Perón, no? O cuántas ideas primitivas, primigenias, las ha llevado al éxito. Y después las ideas buenas que ha tenido y por la falta de continuidad le han generado un fracaso. Entonces fíjense acá el tema de la cuestión racional y después el tema de la voluntad para llevar a cabo esa idea. No solo es pensar, también es la acción. Entonces, cuando hablamos del método de la acción es unir el decir y el hacer. ¿Sí? El hacer, de meterle gana, meterle energía. Y para terminar, vamos con el tema de la construcción del éxito. Éxito es alcanzar el objetivo. Simple. Repito. Éxito es alcanzar el objetivo. Lo prepara, lo organiza, lo realiza. Y cuando llega, le saca provecho. La conducción es lisa y llanamente la construcción de éxitos. Y el conductor es un constructor de ellos. Quiere decir que el éxito puede construirse. Hay un antiguo lema latino que dice: el éxito, la victoria, elige a los preparados. Y esa frase sintetiza esto que nos quiere enseñar Perón. El éxito es alcanzar el objetivo, se prepara, se organiza, se realiza y cuando se llega se le saca el provecho. La conducción es lisa y llanamente construcción de éxitos. No podemos ir de fracaso en fracaso. Salvo en esta época que hay gente que fracasa y se piensa que es un exitoso a nivel dirigencial, ¿no? Pero no te podemos dar la oportunidad para que fracase 150.000 veces. No te da la nafta. Si ya fracasaste una que la tenías regalada, no te da la nafta, da un paso al costado. Pero bueno, en esta época tenemos caudillos, caudillas que quieren ser siempre. Ganen, pierda, le vaya bien, le vaya mal, le dé la cabeza o no le dé la cabeza. Pero en nuestra concepción, la conducción es lisa y llanamente la construcción de éxitos y el conductor es un constructor de ellos. Lo que quiere decir que el éxito puede construirse. Ahí habían escrito: con sensibilidad de imaginación, ver base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base para actuar. ¿Sí? Ese es el método de la acción que nos lleva al éxito. En la resolución, cuando se genera el plan de acción, y después la cuestión, cuando ya vamos a realizar la idea. Que ahí tenemos los principios esenciales de esa acción, que es la economía de fuerza, la continuidad del esfuerzo, el centro de gravedad. ¿Sí? No es que salimos a tonta y a loca a realizar la idea. No, tenemos que tener la organización, el instrumento, tenemos que tener el plan, una idea buena, una idea mala, pero una idea, y la voluntad de realizarla, esa continuidad del esfuerzo. Y porque nos vaya, tengamos algún inconveniente en el camino, no tirarnos abajo y buscar un nuevo camino, no. Siempre tener la visión hacia el objetivo de máxima. Entonces se prepara, se organiza y se realiza el éxito. Y cuando lo tiene uno le saca provecho. Y para cerrar, dice Perón: algunos en cambio optan por atribuirlo a la casualidad o a la suerte o a la fortuna. Evidentemente hay algunos éxitos casuales, pero en un hombre que obtiene 80 éxitos puede haber 3 éxitos casuales. Los 77 restantes los ha construido él mismo. Para cerrar esto, como síntesis final, quiero enlazarlo con la primera frase.
encontramos hoy con que la política en los pueblos de toda la tierra, quizá la actividad menos estudiada es la política, aunque la más practicada. ¿Sí? Por eso hay que estudiar. Hay que estudiar. Pero no hay que estudiar de memoria. Esto no es una exposición académica. Estudiar es comprender lo que nos está diciendo Perón. Internalizar estos principios, internalizarlos, que se nos hagan carne. Por eso se los repito 7.000 millones de veces, para que se los tatúen en el corazón, en la cabeza. Y de ahí comprender, analizar, basado en estos principios, analizar, pensar, darle pelota a nuestra intuición. ¿Sí? Porque el éxito, o sea, el alcanzar el objetivo, se prepara, se organiza y se realiza. El conductor es un constructor de éxitos. ¿Sí? La casualidad, la suerte y la fortuna nos puede ayudar en ciertas situaciones, pero para todas las demás hay que usar la cabeza y hay que laburar para construir ese éxito. ¿Sí? Esto no es una cuestión de amateurs. La política, la conducción política no es para amateurs, dice Perón. Hay que formarse. Así que bueno, con esto damos terminada la parte número 4 de esta saga de métodos de la acción política, y para la próxima vamos a estar viendo método real, método ideal. Y más adelante vamos a ver con qué seguimos. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí y espero que lo hayan disfrutado. Bueno, ya está resuelto. Seguimos con método de la acción política. Esto fue, digamos, a ver, lo que vemos acá es la puntita del asunto. Ustedes pueden caer en el libro Conducción Política y hay 2, 3 capítulos de los principios. Hay un capítulo que es de economía de la fuerza. Es una locura. Yo trato de sintetizarlo porque los seres humanos en este siglo XXI tenemos la atención muy corta. Entonces quiero que en 25 minutos, media hora, puedan ver así un pantallazo general y le queden los conceptos más claros de lo que pueden encontrarse en un libro que les va a llevar más tiempo y después que no se pierdan en el libro. Pero es muy importante. Nuestra acción tiene que estar condicionada por estos principios. No podemos hacer lo que se nos canta, tenemos que ser conductores y conductoras políticos. ¿Sí? Hay que formarse. No lleva tanto. No lleva tanto y no es aprender de memoria y hacer exámenes. Esto es comprender, leer y analizar la realidad que uno hace. Si acá la gran mayoría de los que están acá en la escuelita se dedican al sindicalismo, se dedican a la política. Así que bueno, es eso, formarse, tener todas las herramientas teóricas, ¿sí? Metódicas de la conducción política, que nos va a llevar a buen puerto. Y después lo van a ir viendo. Cuando estén disputando espacios de conducción, se van a dar cuenta que a los preparados les llega el éxito. No, en la próxima voy a dar la... Aquí dice zafamos del parcial. En la próxima voy a dar la última clase con método real, método ideal, y vamos a ver 1 o 2 clases más de todo, una super mega síntesis que hace Perón de conducción política, que vamos a ver cuál lo vemos. Si es desde el lado negativo, que es una carta que escribe bardeando a un ex delegado personal de él, a Paladino,
o desde el lado positivo, que es los consejos que le da Isabel cuando ella venía acá a la Argentina a resolver los problemas del movimiento peronista. Vamos a ver cuál de los dos. Me gusta más el de Paladino, porque bardea fuerte y llega mucho más los conceptos porque da mejores ejemplos. Y bueno, es eso. Después si quieren ver temas puntuales, no sé, yo tenía pensado después de todo esto de acción política, ya está, ya van como 10 clases de acción política. Pasar un poquito a agarrar un par de verdades y analizarlas a fondo. Agarrar, no sé, de a 3 verdades, 2, 3 verdades y darle un poco a las verdades y volver a repasar y unirlo con todo lo que vivimos de conducción política. Pues las verdades hay más cosas que son para los actos de gobierno, pero hay muchas verdades que apuntan directamente a la cuestión vital de los seres humanos, ¿sí? Al quehacer diario. Y después también al tema de la militancia y el encuadramiento. En general cuando vemos las charlas de verdades, vemos de la 1 hasta la 14. De la 15 a la 20 no la vemos porque eso es más como para hacer un análisis de planificación de gobierno. Pero bueno, lentamente vamos volviendo a retomar esto de conducción, lo vamos a ver desde miles de enfoques, vamos a ver si le puedo encontrar otro enfoque y volvemos al tema de conducción y tratar de buscarle la vuelta. Tratar de buscarle la vuelta y que les quede grabado y les sirva en lo que hacen en la política. Les sirvan en los medios en que están, en sus laburos, en los sindicatos, en las agrupaciones, que sirvan para analizar. Hay que analizar la conducción, hay mucho de la cabeza, y mucho del apreciar eso, con imaginación y sensibilidad. Hay que apreciar la realidad, no nos tenemos que embretar en ideas preestablecidas. Siempre Perón nos pide volver a los hechos, siempre nos pide volver a los hechos. Cuando dice, a ver si la tengo acá la frase, aguanten un toque. Cuando nos dice que en política no hay dos situaciones, acá está, aguanten un toque. A ver. Hay que volver a los hechos. Siempre nos pide volver a los hechos. Ahí está. Ahí va la frase. Porque en la política es una sucesión de hechos concretos y en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes y que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones. ¿Sí? Pero igual no hay nada, es una sucesión de hechos concretos. ¿Qué nos pide Perón con esto? Que cuando nosotros resolvemos una situación, no armemos un modelo, no armemos leyes en el cual vamos a ir a la otra y le aplicamos lo mismo que hicimos en la anterior. No. Nos pide que de nuevo vayamos al método de la acción, ver base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base para actuar. Nos pide esa, digamos, virginidad mental en el cual cuando vemos el hecho no tengamos preconcepto de nada, analicemos objetivamente todo lo que hay. Después sí le aplicamos todos los principios, pero cada vez que analizamos situación sin prejuicios, ¿sí? Sin ideas preformadas, ver las cosas como son los hechos, objetivos. Por eso uno tiene que tener sensibilidad, tiene que tener imaginación para ver. Después viene la parte racional de apreciar, de hacer la síntesis para generar un plan de acción. Pero siempre Perón nos pide volver al hecho, con la cabeza en blanco, como si fuésemos un papel en blanco, volver al hecho, siempre volver al hecho. Ese es el método de la acción política. Es el método de la acción.
Por eso es muy importante escucharlo a Perón, porque es muy sabio. Y encima nos transmite, nos dio libros, nos hizo una película, todo nos dio. Y nosotros no le damos pelota. Es triste. Eso es gran parte de nuestra decadencia política. El tema de la formación. Perón decía que no quería formar políticos. Perón quería un ejército de conductores, de dirigentes de encuadramiento. Con eso se hace una revolución. Con predicadores y con realizadores. Con gente que hace y con gente que explica lo que se hace. Así hizo la revolución Perón. ¿Que sirven los políticos? Sí, sirven los políticos. ¿Sirve la rosca? Sí, también suma. Pero bueno, tenemos que estar ahí. Tenemos que formarnos. Y si, no sé, no estoy yo, agarren un libro. Si la escuelita desaparece de la faz de la tierra, agarren un libro y fórmense. Que eso es lo que nos pide Perón. Formarnos. Formarnos. Y el día de mañana, cuando tengan cierto nivel, empezar a formar a otras personas. Porque todos somos potenciales predicadores. ¿Sí? Todos somos potenciales predicadores para estas cuestiones. Que en realidad eso es lo que busca. O nos transformamos en realizadores, pero el realizador, el dirigente de encuadramiento, también adoctrina. ¿Sí? Es generar esa idea, Facu, ¿cómo andás? Es generar esa idea de unión, generar lo que Perón decía, esa unión espiritual, para que eso da después la unión material en la unidad de acción. Pero si no hay una idea común, no existe organización. Si no nos basamos en la organización con los principios, eh, la organización explota por el aire. Por eso la simplicidad, la objetividad, la estabilidad y la perfectibilidad son imprescindibles. Así también como cuando actuamos, tener estos principios de la conducción, tenerlos siempre en mente. Porque si los tenemos en mente, las probabilidades de fracaso se reducen al mínimo. Esa es la cuestión. Y tenemos más probabilidades de llegar al éxito, que es obtener esos objetivos. ¿Sí? Por eso la formación es tan importante. Nos hace evitar los fracasos. Los apóstoles de la escuelita. Sí, sí, sí. No, ustedes el día de mañana tienen que ser predicadores. Tienen que estar dando charlas sobre peronismo, de todas estas cosas. De acción política, de conducción. Así como también tienen que ser realizadores, porque toda la banda que está acá mirando se dedica a la militancia y se dedica al sindicalismo. Son... Acá hay compañeras y compañeros de realizadores, conductores, dirigentes de encuadramiento. Eso es importante. Es importante. Predicadores hay bastante. Se necesitan más dirigentes de encuadramiento. Organizadores. Que sepan organizar a la masa. Que sepan mantener esa cohesión y esa solidaridad en una organización. Eso es clave. Pero bueno, todo eso se logra gracias a la formación. El volver a Perón y entender del por qué Perón y su super movimiento nacional fue gigantesco. Y todavía sigue existiendo y va a existir durante 2000, 3000 años más. Hasta que venga otra doctrina superadora y la pase por arriba. O siga su laburo. Pero hasta ahora la humanidad está en una decadencia total. Ya no hay doctrina, no hay idea, no hay verdad, no hay nada. 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 Hay todas subjetividades, irrealidades, de arriba hacia abajo, abajo no hay verdades. Es más, nos han cambiado y nos dicen que ahora es todo posverdad. Bueno, nosotros los justicialistas mantenemos que sí, tenemos nuestro credo, que son esas 20 verdades. Son nuestros 20 principios esenciales que nos da esa cosmovisión y esa conformación para analizar la realidad de una manera que no particular, por eso somos tercera posición. Por eso tenemos que volver a Perón. Tranqui, hay tiempo. Vamos a ir volviendo despacito. Así que bueno, ya está, no le hincho más las pelotas. Me pongo a charlar al pedo.
Bueno, gracias a todas y a todos y nos estamos viendo la semana que viene a las 11, miércoles a las 11 y vamos a estar viendo método real, método ideal. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Ah, pero